Bueno, ahora vamos a pasar, antes me había olvidado de mencionar, bueno, estuvimos con Gabriela Borrell, me parece muy interesante lo que estuvimos charlando, ahora nomás voy a hacer entrar en la conversación a José María Di Bello, que bueno, era la idea también hablar con él, sobre seguir con este tema de lo que tiene que ver con la palabra, el uso de la palabra, pero no quería seguir sin mencionar en este caso a la gente que ayudó, a Ernesto Lorda, que estuvo en el tema de la gráfica, haciendo para que, bueno, publicitar estas charlas. También a la Asociación Civil Centro de Estudio y Participación con la Comunidad, que desde allí estamos formando lo que es justamente el tema de la Comisión de Salud y de Diversidad. Y bueno, también a la gente de Buenos Aires 3D, a todo el equipo de Buenos Aires 3D, que también se comprometió y sé que estuvieron anunciando esta charla. Y vamos a ver si está José María. Bueno, todavía no está, no lo tengo por allí, a ver si lo puedo ver. José María, aquí te encontré. Ya está, ahí está. Porque bueno, me pareció interesante esto, empezar a charlar desde las bases, de lo que tiene que ver y es justamente con el tema de la palabra. Y dentro de la palabra tenemos a José María que se lo ve en negro. José María, ¿estás por No lo ahí? puedo creer. Estoy acá. Pará que conecto y desconecto otra vez. Estoy harto de que me pase esto. Ya es el tercer vivo que me Dale, pasa esto. llámame. Ahí está, bueno, estamos teniendo este problemita con José María Di Bello para seguir hablando del tema de las palabras. Pero bueno, aprovechar mientras tanto de hacerme un mate. Leer, por ejemplo, que me habían pasado recién, a ver si lo puedo enganchar por aquí, eh, quienes están también en la producción, Priscila, que me está ayudando muchísimo. Estaba, bueno, el mensaje que había puesto Nazareno Gastón, dice, soy colaborador con una ONG, Rocky Vida, y tenemos un centro de testeo rápido de cava, damos charlas y concientización en el tema cero estigmatización, cero discriminación. Eso está muy bueno. Así que escribí la palabra y fija tu comentario. Buena nota. Bueno, muchas gracias a los que nos están escribiendo. Hay un signo de pregunta ahí, que ahí es donde pueden dejar las preguntas que podamos leer ahora en vivo. Si no, bueno, algunas me las van pasando. La idea es seguir con el tema de lo que tiene que ver con la estigmatización, con la discriminación, con el uso de las palabras. Un poco lo que hablábamos con Gabriela Borrelli. ¿Qué pasa con el tema del VIH-Sida desde los años 80 hasta la fecha? Es real que entre finales de los 80 y principios de los 90, digamos como que la creencia que había y una cuestión real porque había desconocimiento total y tampoco se había logrado hacer médicamente, científicamente se había podido encontrar algo que pudiera llevar lo que era el tema de el VIH a un nivel no mortal como era en ese momento. Y a partir de aquel momento, como hablábamos con Gabriela también, estaba el hecho que las palabras que se utilizaban para personas con VIH, para lo que era el tema del uso, de las creencias, de lo que uno podía llegar a pensar o a creer, era en base a lo que los demás nos decían. Recién lo estábamos hablando muy bien con respecto a lo que tiene que ver con Susan Sontag, el tema de que una persona en aquel momento se le decía la palabra cáncer cuando, digamos, era como tabú, como era, realmente se pensaba que era el cáncer muerte. Lo mismo pasaba con el tema del VIH. Y como desde la palabra, muchas veces, muchas personas, como hicimos también el comentario con Gabriela, sucedía esto, que a alguien se le decía que el resultado había sido positivo en el test de VIH, esto automáticamente les creaba una depresión que obviamente al bajarle las defensas, la enfermedad, el SIDA, se hacía presente y terminaba mucho más rápido con la vida de esta persona, cuando realmente de la otra forma desde otra creencia, estas cosas nos pasaban. Como experiencia siempre puedo dar la mía, desde el año 93 hasta el 2001, que recién es cuando yo me empiezo a medicar, viví sabiendo que tenía VIH sin ningún tipo de problemas, hasta que, bueno, llegado el momento tuve que volver al tema
de medicación, de empezar con el tema de la medicación, porque ya la salud se había deteriorado. Ahí estamos intentando nuevamente a ver si entramos con José María. Ahí está, muy bien, bravo, lo ¿En conseguimos. serio? Te lo juro, te veo congelado, pero te veo, que ya está bien. Bueno, algo es algo. Por lo menos se ve la foto, que eso ya está bueno. Bueno, Bueno, José María, ¿cómo estás? Te presento oficialmente, ahí estamos con José María Di Bello, quien es presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, y un poco lo que le estaba comentando a la gente, el poder hablar de lo que tiene, en estas charlas, de arrancar desde el principio, y el principio me parece que es el tema de las palabras. Y justamente en el tema de lo que es la utilización de las palabras, el uso de las palabras, el significado de las palabras, también está lo que uno, cómo se maneja, ¿no? Y en esto allí por el 2006, junto con el INADI, se había conformado, digamos, una especie de librillo, de historia, de qué palabras se estaban utilizando bien y de qué forma, y cómo estas palabras podían estigmatizar y hacerle daño a una persona, ¿no? mira, la verdad que lástima que no se me vea porque encontré una remera que habíamos hecho con el foro de VIH del INADI, allá por el 2006-2007, habíamos conformado un foro de todas las organizaciones y las redes de personas con VIH, y en el marco de ese foro en el INADI hicimos este cuadernillo, un cuadernillo donde se hablaba de un lenguaje más amigable, menos discriminador, más inclusivo respecto al VIH, y que ya tiene varios años, y por supuesto ahora hay que, todavía si uno lo retomara habría que ayornarlo nuevamente. Yo escuchaba a Claro, Gabriela y me encantó, y la seguiría escuchando horas, es una diosa Gabriela, y realmente me parecía interesante porque ella traía algo que es muy básico y que nosotros ya hace muchos años que venimos diciendo: no utilizar el concepto y el término contagio cuando hablamos de VIH, sino utilizar el término exacto, transmisión. En realidad, primero porque el VIH tiene vías muy específicas a través de las cuales se transmite, digamos, no es que, como nos está pasando ahora con el COVID-19, que la simple cercanía de alguien que o estornuda o está hablando puede provocar, y por eso estamos hablando del distanciamiento social, del metro y medio, de la utilización de los tapabocas, digamos que eso sí claramente se relaciona más con el concepto de contagio. Pero aparte, nosotros siempre planteábamos que contagio es una palabra que está muy cercana a contacto, a estar en contacto. Y justamente ustedes relataban muy bien lo que pasaba en los años 80 y principios de los 90. La gran cuestión era que las personas, digamos, tenían discriminación, rechazo, trataban de no acercarse. Vos contabas el ejemplo del mate y de esa persona que claro. decidió decir: ah, bueno, yo ahora no quiero tomar más mate. Bueno, justamente lo que pasaba mucho era que a las personas con VIH en los años 80 y en los años 90, digamos, se las dejaba solas, se las abandonaba literalmente. Entonces, tratamos de correr ese concepto de contagio por un concepto, digamos, que especificaba que había ciertas formas muy puntuales y específicas a través de las cuales se produce la transmisión del VIH, y entonces lográbamos correr un poco esta cuestión del contacto, porque justamente lo que más necesita una persona, digamos, que la está pasando mal o que tiene un diagnóstico, y recibir ese diagnóstico, obviamente no es, digamos, no es fácil transitarlo. Bueno, lo que necesita es justamente contacto, cercanía, alguien que te escuche, por lo menos, digamos, más en estos momentos que tenemos que tener distanciamiento social, bueno, por lo menos esta posibilidad de ser escuchado por algún otro. Y me Tal cual, acuerdo, totalmente. ¿Te escucho? no, no, pensé que ibas a agregar algo ahí. No, 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 no. Me acuerdo también que ahí trabajábamos con varias terminologías. Ustedes nombraban, y vos en un momento estuviste a punto de decir el concepto del grupo de riesgo, un concepto que ahora nuevamente se está planteando mucho en función de la pandemia y del COVID. Y nosotros, Claro. bueno,
que justamente esto que planteaba Gabriela, digamos, en los inicios del VIH, en los años 80, estaba el tema de la peste rosa, y es más, el tema del grupo de riesgo, y entonces quienes no pertenecían teóricamente a determinados colectivos se sentían a salvo, cuestión que, digamos, quedó tan naturalizada que aún hoy uno escucha, y para quienes trabajamos en distintas comunidades, todavía escuchás de ¿por qué me voy a hacer yo un test de VIH si yo no soy o no pertenezco a este grupo, ¿no? A este colectivo? Recuerden que había Zipe Linkowski, una actriz queridísima, que había hecho una campaña que se daba por televisión, excelente, muy conocida, que era cuando ella caminaba siguiendo la hilera de las camas de un hospital, y decía, parafraseando a Bertolt Brecht, primero fueron los homosexuales, después los adictos, después las prostitutas, aparte todos con estos términos que son claramente los que no hay que utilizar, digamos, ¿no? Después los hemofílicos, ahora tocan mi puerta, ya es tarde, ¿no? Y eso claramente ejemplificaba esta cuestión del famoso término del grupo de riesgo, que es terrible y que hay que cambiarlo, inclusive en este concepto de la pandemia del COVID-19, digamos. Estaría bueno que podamos hablar de personas con factores de riesgo, ya sea porque sos una persona adulta mayor o porque tenés alguna dolencia de tipo cardíaco vascular, o tenés POC, o tenés, digamos, diabetes, o tenés, bueno, todas las que se conocen que hay, que son situaciones de factores de riesgo por la gravedad que podría generar el contraer el coronavirus. Entonces, a mí me parece muy importante revisar esto, porque esto es lo que produce justamente la estigmatización de la que hablaban, que es una estigmatización, una discriminación que antecede al VIH, porque en realidad tiene que ver con la estigmatización justamente a estos colectivos, digamos, ¿no? A la diversidad, a la disidencia sexual, a las personas usuarias de sustancias. En realidad, justamente el VIH, una de las cosas maravillosas, además de hacerme hablar un montón a mí, digamos, que nos trajo, fue poner en agenda muchas de estas cuestiones. Por eso, digamos, el VIH también está muy de la mano con las luchas de la reivindicación por nuestros derechos, de las diversidades y disidencias sexuales, digamos, porque, bueno, no nos quedó más remedio en los años 80, en los años 90, que salir a copar la parada, porque nos estaban dejando literalmente, digamos, en una situación de abandono, de discriminación, de no acceso a la salud, y entonces hubo que visibilizarse, hubo que ponerse en lucha al respecto de todo esto, ¿no? Digamos, así que yo creo claramente que digamos, el VIH también constituye, a pesar de que ya que estamos hablando del lenguaje, ¿no? Nosotros siempre con los compañeros, compañeras y compañeros que tienen VIH siempre decimos, no digamos que soy VIH positivo, soy VIH o soy portador, peor todavía, porque tu identidad no es ser un virus, no sos un virus, claro. Sos una persona que tiene VIH, en todo caso. Y que bueno, tenés que convivir con este virus y tenés un tratamiento, como vos bien mencionabas, y absolutamente de acuerdo con lo que traías de referencia al respecto de que sin lugar a dudas las empresas multinacionales farmacéuticas no se dedican mucho a buscar la cura, porque en realidad lo que más les conviene es mantenernos crónicos, es decir, que millones de personas en el mundo tomemos antirretrovirales de por vida, mucho más negocio que curarnos, pero nosotros seguimos dando la pelea por la cura. Ahí alguien dice, en un tiempo también te decían portador, otra palabra tremenda, porque viste, es como a una persona que tiene diabetes no le decís portadora de glucosa en sangre, digamos, ¿no? Como si fueras una bolsa de papa. Eso también tiene que ver con la cuestión de la distancia, del prejuicio, de la discriminación. Por eso nosotros hablamos de persona con VIH. Hasta no hace mucho también se usaba el concepto de personas viviendo con VIH. De hecho, la remera que yo tengo puesta dice PPPS, que era la sigla de personas con VIH-Sida. Pero también decidimos correr el concepto de viviendo porque no es una condición sine qua non de nuestra vida. Es algo más que tenemos con lo cual nos tenemos que arreglar.
¿Querés cortar y volver a entrar a ver si con esta última la enganchamos? ¿Vos decís? Ya Sí, tengo pues, un no, temor. alguien me decía, porque me habían mandado un mensaje, decirle que no use el Wi-Fi, pero no sé si es eso, ¿Qué qué? que no usaras Wi-Fi, pero me parece que justamente el Wi-Fi es que te da más conexión. Bueno, a ver, intentemos, qué sé yo. Ha- Hacemos, dale, igual si seguimos Total, con el vos chat y tenés la seguimos. área para rato, así que si yo no lo traigo, vos seguís No, 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 hablando no, tranquilo. por favor volvé a entrar, te quiero acá, Sí. dale. Bueno, más que nada como para poder tenerlo de cara y de paso aprovechar y saludar, bueno, a toda la gente que está conectada. Muchísimas gracias. Justamente lo que dice Nazareno Gastón, ¿no? Esta cosa de cómo en distintas épocas se nos fue tratando de una forma o de otra, cuando realmente hemos llegado, que lo vamos a ir hablando en distintas charlas. La próxima charla va a ser con Lucila Trujillo y vamos a estar con Diego Rodríguez, que es profesor programador neurolingüístico, para hablar justamente de lo que tiene que ver cómo en algún punto el utilizar bien el lenguaje te lleva hacia un lado, te lleva hacia otro. Cómo te puede llegar a manejar una creencia, cómo te puede desestructurar de un montón de cosas, inclusive a saber utilizar bien el pensamiento, que tiene que ver mucho con eso. Y dentro del contexto de las palabras, vamos a seguir con eso, con comunicación, y después ya nos vamos a centrar más con infectólogos y demás en lo que tiene que ver con el tema de lo que es Yo ya me veo eh, congelado. seguimos, total, quedan pocos minutos, quedan 10 minutos y tenemos para charlar. Pero, y eso que hicimos la prueba hoy, ¿eh? Pero bueno, volviendo a lo que es el tema, Sí. justamente esto, es increíble porque, por ejemplo, desde los años 80 hasta la fecha, que se intentó mucho tratar de modificar la creencia desde la palabra a las personas, hoy por hoy muchas personas siguen diciendo a la hora de hablar de VIH como contagio, ¿no? Te contagiaron, te podés contagiar, aún se sigue con ese pensamiento, y todavía hay otras cosas también que tienen que ver con eso, que es el no tener, el justamente provocar miedo a partir de eso y no y realizarse un test ante una duda o ante cuando, digamos, eh, hoy por hoy habría que hacerle entender a las personas que eso, digamos, no pasa nada por hacerte un test de VIH, ¿no? No, absolutamente, y al contrario, pensando en lo fundamental que es hacerse un test y tener un diagnóstico lo más temprano posible, porque bueno, en la actualidad, la verdad que con acceso, ustedes hablaron de la situación temible que tuvimos estos 4 años de neoliberalismo, donde desde el primer año, el 2016, tuvimos que tomar la calle para reclamar el faltante de medicamentos, pero terminamos en el 2019 no solamente sin medicamentos, sino sin reactivos para carga viral y CD4, que es la cantidad de virus carga viral que tenemos en sangre, y los CD4 tienen que ver con nuestras defensas y cómo está el nivel de nuestras defensas. Datos que hoy son muy importantes porque también eso tiene que ver con los factores influyentes en el tema del COVID, digamos, para una persona que tiene Claro. VIH, saber, por ejemplo, cómo está su situación respecto de las defensas, digamos, y los CD4, de hecho, a nivel mundial, y nosotros copiamos esto, digamos, se está hablando de que no sería de tanto riesgo para mayores de 350 CD4. Igual, digamos, esto hay que ponerlo entre paréntesis y super comillas, pero digamos en la actualidad que estamos de vuelta regularizando el tema del acceso a los medicamentos y la disponibilidad de medicamentos en la Argentina y también de reactivos, la verdad que la situación de tener VIH, como vos bien ratabas, vos sos del 93, yo soy del 94, estamos ahí cerquitas de la cantidad de años, 27 vos, 26 yo, de 27. tener VIH,
O sea que bueno, somos casi como un claro ejemplo de que, y seguramente que al principio, o por lo menos a mí me pasaba eso, y seguramente a vos también, no teníamos acceso a la medicación, y de hecho ni siquiera existía la medicación como la conocemos ahora, digo, con la combinación de 3 o 4 drogas, digamos, esto es de fines de los años 90 y principio del 2000, cuando realmente hicimos lo que, qué atrevidos que son, porque ahora viste que hablaban de hacer la marcha de los barbijos, salieron hace poco cuando quisieron hacer esta ridiculez de cacerolear y de no sé qué, y que hablaban también de la marcha de los barbijos. Son unos atrevidos. Si supieran esos hijos de Utah que la marcha de los barbijos original es una marcha nuestra, de las personas con VIH, cuando en el año 2000 estábamos reclamando que no había medicación y que ya existía la combinación de las 3 o 4 drogas, digamos, a pesar de que en aquella época eran con muchísimas pastillas, no como ahora, y que, digamos, justamente Gabriela en un momento hablaba de con quiénes vamos a dar las luchas. Y fíjate qué interesante, claro, ¿no? En aquella marcha creo que no llegábamos a 50 personas y éramos un montón las que necesitábamos medicación, pero todavía hoy nos sigue pasando lo mismo, porque Claudio, vos sos testigo y has sido parte como militante y activista en el tema del VIH, que en estos 4 años de faltante de medicamentos nunca hemos logrado ser una cantidad importante a pesar de las enormes cantidades de denuncias que teníamos por todos lados. Y eso también tiene que ver con lo que venían hablando del estigma y la discriminación, porque hay gente que no quiere visibilizarse, entonces no va a ir a una marcha en la puerta del ministerio o lo que en ese momento era Secretaría de Salud, yo sigo tirando palos de paso, para manifestarse y reclamar, o estábamos presentes las personas con VIH, sino las organizaciones de la diversidad sexual, las organizaciones de usuarios de sustancia. Teníamos también muchas personas que venían de los distintos movimientos o agrupaciones del feminismo popular. Entonces, bueno, de la manera que en realidad aprendimos también a construir y a dar la lucha que después se efectivizó en la conquista de derechos, digamos. Aprendimos que todas estas luchas son la lucha de todos, todas y todes, y que no es solamente mi lucha. Mirá, vos sabés que la Fundación Grupo Efecto Positivo trabajamos mucho en el tema del acceso a los medicamentos y trabajamos mucho fundamentalmente en tratar de eliminar las barreras que significan la propiedad intelectual, es decir, el sistema de patentes, que en general además las empresas multinacionales hacen un abuso de ese sistema. Y fíjate que una cosa tan interesante, que parte de toda esa lucha que hemos hecho todos estos años y que hemos logrado que presentando oposiciones a las solicitudes de patente que hacen las farmacéuticas multinacionales, hemos el Lopinavir Ritonavir, que es uno de los tratamientos que se están usando ahora para el COVID, y en Argentina particularmente uno de los más importantes, porque acá ese que tanto se habla, que es el Remdesivir, que está en estudios en Estados Unidos, y que Trump salió a decir un montón de cosas, bueno, acá en Argentina todavía no lo tenemos, pero lo que comercialmente se denomina Caletra y que todo el mundo lo conoce, es Ritonavir, sí está, y nosotros logramos que no se le otorgue una nueva patente que estaba pidiendo, con lo cual tenemos producción o podemos comprar en países como la India, que sale mucho más barato. Y entonces el otro día yo estaba muy emocionado cuando repasábamos esto, porque yo decía, mira cómo algo que era específicamente una lucha que tenía que ver con nosotros, con el acceso a los medicamentos para las personas con VIH, también ahora se convirtió en la posibilidad de un medicamento que está y que lo está usando el Ministerio de Salud, entregándolo, y le ha salvado la vida a muchas personas que han contraído COVID en la Argentina. O sea, siempre la lucha es conjunta y es colectiva. Yo diría, para cerrar, la presencia de pocos en la lucha de muchos logró tener estos resultados, ¿no? Sí, absolutamente, digo, y que hubiéramos, fue fundamental y es fundamental siempre
la visibilidad, ¿no? O sea, que algunas y algunos podamos ser visibles en las distintas luchas, en las distintas peleas y reivindicaciones de nuestros derechos por los que queremos luchar, inclusive a veces para que después, yo tengo un ejemplo que es muy claro y que justo lo nombro porque Gabriela nombraba esta cuestión, yo ahora asumo una identidad no binaria y entonces tenemos un debate muy interesante porque después de la ley de identidad de género que es maravillosa en la Argentina y que tenemos esta cuestión de la identidad autopercibida, que es una cuestión única en el mundo, bueno, todavía siguen los registros permitiendo solamente que en el DNI vaya femenino masculino, ¿no? Entonces, las identidades no binarias estamos dando una pelea para que también se visibilicen que hay otras identidades que están por fuera del binomio y de la dicotomía varón-mujer, de las dicotomías heteronormativas, y en realidad uno dice, bueno, en realidad para mí el ideal es que dejen de existir categorías genéricas y más este tipo de categorías genéricas opresivas como las que existen, y que no haya nada en el DNI. Pero en el mientras tanto necesitamos que eso se visibilice como tal. Entonces sí estamos dando primero una pelea para visibilizar la existencia de otras identidades no binarias para que por ahí el día de mañana deje de haberlo, digamos, ¿no? Siempre es necesario el Claro. tema de la visibilidad para sostener la lucha. Totalmente, totalmente. Y de eso se trata, y por eso también era lo que vuelvo a repetir, ¿no? Cuando arranqué esta idea de decir, bueno, voy a hacer este ciclo de charlas que me parece interesante para seguir poniendo el tema en aquellos que puedan escuchar y que entender por dónde pasa realmente el tema, ¿no? No solamente con lo del tema de VIH, porque en definitiva es como solíamos decir en los medios de comunicación, la salud es transversal, nos afecta absolutamente a todos, todas y todes, y no distingue partidos políticos ni color de piel, digo, tanto con el tema del VIH como puede ser con el tema del coronavirus, como puede ser con el tema de un cáncer, quiero decir, es tema de salud. La salud nos afecta a todos, por eso las luchas tienen que ser más allá de que uno, obviamente lleve la bandera en el momento de faltante de medicación de VIH, eh, digo, estar, porque uno tiene que estar, como cuando fue el cierre del Ministerio de Salud, ¿no? Que se logró hacer aquella gran marcha donde se convocaron a médicos, enfermeros y también las personas que utilizan el servicio de salud. Sí, fíjate igual que ahí me gustaría que pensáramos que lo que pasó en esa maravillosa marcha en defensa de la salud pública, y que lo que pedíamos específicamente era que devolvieran el Ministerio de Salud, que fue una marcha federal enorme, con un montón de participación, digo, a excepción, creo que los únicos que estábamos a partir de agruparnos desde una dolencia como es el VIH o una enfermedad si querés, fuimos nosotros, las personas con VIH. No encontrabas al usuario de la salud pública también en esa marcha. Y ese es un déficit importante, porque ahí es cuando no percibimos que esa lucha es también mi lucha. Entonces, hay que hacer ese proceso de reflexión que nos permita darnos cuenta que, bueno, el Estado somos todos, todas, todes, las políticas públicas somos todos, todas, todes, y entonces tenemos que lucharlas porque son nuestros derechos los que están ahí en juego. Es nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vida, digamos, y bueno, y era llamativo, porque la verdad es que sí teníamos organizaciones y sindicatos profesionales, de trabajadores de la salud, de etcétera, etcétera, pero no teníamos usuarios y usuarias de los servicios de salud pública. Es verdad, es verdad. Por eso también creo que, bueno, la lucha continua va a ser esto, el de tratar de concientizar, hacer que la gente tome conciencia. José, quiero agradecerte muchísimo. Invitar a toda la gente que el jueves que viene a las 19 horas vamos a estar hablando con Luli Trujillo, periodista de C5N, para seguir hablando de la palabra, y en este caso desde la comunicación. Cómo desde la comunicación se pueden llegar a llevar temas de salud para un lado o para el otro. Y
¿Y por qué lo hago ahora como cierre con José María Di Bello? Porque hubo algo que pasó en esas marchas en las que estábamos haciendo en el Ministerio de Salud, y en una se estaba, por ejemplo, C5N transmitiendo la lucha por el cierre, por el no cierre, por la recuperación del Ministerio de Salud, y por otro lado estaba Canal 13 titulando Personas con VIH están solicitando subsidio, no sé si te acordás. Sí, sí, claro que me acuerdo. Terrible, terrible. ¿Cómo pueden cambiar una historia, una lucha, una batalla, lo que se estaba tratando de pedir en ese momento, simplemente con un zócalo, tirar abajo todo lo que uno vivió luchando, ¿no? Bueno, me parece que es tratar de conjuntos, entre todos, poder descaminar ese camino que hicieron los medios de comunicación como para empezar a implementar otra forma de comunicación que tiene que ver justamente con cambiarle la creencia a la gente a un lugar positivo. Así es, sí, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio en la Argentina, pero también esto pasa en muchos lugares del mundo, Exactamente. bueno, de permanentemente cuestionarnos qué nos están informando, como esto de la infodemia que ahora tanto se habla, pero que viene bien para mencionar la cantidad de distorsiones y falsedades que permanentemente se informan, como en ese momento que vos estabas diciendo, y donde estaban distorsionando lo que pasaba, porque en realidad lo que no querían mostrar era que estábamos reclamando que había faltantes de medicamentos y que se había cerrado el Claro. Ministerio de Salud, y entonces prefirieron hablar de que estábamos pidiendo subsidios, pero como bueno, tantas otras cosas que ocurren con el tema de el manejo de la información para tratar de colonizarnos y que no podamos defender nuestros derechos y que nos entreguemos serviles a los opresores. José María Di Bello de Grupo Efecto, de Fundación Grupo Efecto Positivo, muchísimas gracias. Y obviamente no va a ser la última vez que estemos hablando, como tampoco con Grupo Efecto Positivo, que ya vamos a tocar el tema de los medicamentos y justamente el tema de patentes, que es muy interesante hablar sobre ese tema. Muchísimas gracias. Ojalá la próxima vez se me vea. Gracias a todos, todas, todos por estar ahí y aguantar aunque esté en negro. Un beso muy grande, José María, un besito. Chao. Bueno, y a mí solamente me queda por despedir ahora sí correctamente a todos, todas y todos los que han estado conectados. Muchísimas gracias. Hubo la verdad que bastante gente conectada y me gusta porque me parece que de esto se trata, tratar de hacer entender, charlar, ver qué es lo que sucede con algo que tiene que ver con algo que nos afecta absolutamente a todos, y es el tema de la salud. Llámese VIH, llámese cualquier otro tipo de enfermedad o cualquier tipo de dolencia. Y sobre todo con el tema de las palabras, que me parece que es básico, el saber hablar, el saber dirigirse, entender que una persona tiene VIH, no tiene SIDA, no es enfermo, que se vive, que no relacionar más el tema de cáncer, muerte, SIDA, muerte. Ni el cáncer ni el SIDA matan, en todo caso, hay que luchar por buscar una cura definitiva y tratar de prevenir. Y para prevenir es necesario tener charlas como estas, como muchas más, también tratar de incorporarlas en los medios de comunicación. Quiero agradecer a todos, agradecer fundamentalmente a la Asociación Civil Centro de Estudios y Participación con la Comunidad, a Miguel Varela, a Laura, que son parte fundamental de la Asociación Civil, por permitirme crear este espacio de lo que tiene que ver con la Comisión de Salud y Diversidad, que bueno, una vez terminada la pandemia lo vamos a poner en lucha y lo vamos a poner ya bien en potencia, darle con todo, y invitarlos para el jueves que viene, como les dije, a las 19 horas, también por este medio va a estar Diego Rodríguez, programador neurolingüístico, y Luli Trujillo, Lucila Trujillo, de C5N, periodista, para seguir hablando de lo que tiene que ver con el tema del uso de las palabras en todos los aspectos. Obviamente lo vamos a tratar de centralizar en lo que tiene que ver con el tema de VIH, pero es importante para todo. Muchísimas gracias. Los invito a continuar el jueves que viene en estas charlas que se van a seguir dando. Gracias a todos. Y también a Víctor Hugo Morales, que pasó el anuncio por radio, a Ernesto Lordas nuevamente por el diseño gráfico, a Sol Barrera por ayudarnos también en el tema de la difusión, a toda la gente de